vamos a abrir la Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 2. Y vamos a seguir en esta mañana acompañando al profeta Habacuc con una actitud que él tiene en medio de tiempos difíciles que estaban viviendo en la sociedad. Hemos visto en el capítulo 1 de Habacuc cómo su nombre implica dos actitudes que son la clave hermenéutica, la clave de cómo nosotros podemos leer el libro y cómo eso bendice nuestras vidas como iglesia del Señor. La clave hermenéutica entonces en la etimología del significado de la palabra Habacuc significa el que abraza, implica la doble idea, en primer lugar, de que en tiempos críticos vamos a agarrarnos de la mano del Señor y que por otro lado, también vamos a abrazar la espada y a luchar en medio de los tiempos finales. Así que el desafío es que en medio de la conmoción social, en medio de la crisis humanitaria, en medio de una cosmovisión errada del mundo sin Dios, nosotros podamos elevar nuestra confianza a aquel que está sentado en el trono y que ha vencido y es digno de recibir nuestra alabanza. Él es el Señor Jesucristo. Habacuc le pregunta a Dios en el capítulo 1, Señor, yo veo que hay mucho caos en nuestra nación y parece que vos estás desconectado de lo que nos está pasando. Bueno, Dios le responde en el capítulo 1 y le dice, ¿a vos te parece que yo no estoy involucrado? Y te voy a dar mi respuesta. Hay una nación, la nación caldea, que yo estoy levantando, una nación feroz que va como lobos nocturnos a multiplicar sus fuerzas y vendrán de lejos con sus jinetes y volarán como águilas apuradas para devorar, para castigar a la nación de Judá. De alguna forma, lo que Habacuc estaba diciendo, Señor, yo creo que vos estás desconectado por lo que nos pasa. Mirá lo que nos pasa en la sociedad. Y Dios le dice, sí, el pecado no puede ser condonado. Y voy a levantar una nación mucho más feroz y se va a hacer cargo de ustedes porque el gran problema es que el incrédulo se comporta como tal porque no cree, porque no sabe. Pero la nación de Israel y nosotros como nación santa, pueblo adquirido por Dios, sí sabemos lo que tenemos que hacer y ahí está el problema, la incredulidad. Cuando el pecado pulula en la nación de Dios, Dios toma cartas en el asunto. Y muchas veces esa es la respuesta que nos vienen nosotros esperando tiempos mejores, pero nos vienen tiempos peores. Y no sé si te habrá pasado abrir tu corazón al Señor y decirle, Señor, ¿por qué? O, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a ver esto? Y que Dios te responda, no solamente vas a vivir esto, sino que las cosas se van a poner mucho peor. Y vos y yo, en el medio del tiempo que vivimos, no podemos pretender ver horas más hermosas. No hay en la perspectiva de la humanidad un tiempo promisorio de paz. Tenemos que poner esto en la mente. Estamos a punto de elegir gobernadores en nuestra nación. Y mucha gente pone su confianza en un mentiroso, en un político. Hay una sensación de hartazgo que debiera mover la fe de la iglesia para terminar de cortar sus raíces con el mundo. Y empezar a tomar la posición que Dios quiere que nosotros tomemos, porque hermanos queridos, los tiempos que vivimos se van a poner de mal en peor. No descanse en un político, no descanse en la economía, no descanse en promesas falsas. Tiene que usted y yo y nosotros como iglesia descansar en la única y suficiente palabra del Señor. Y aun cuando las cosas se pongan peor, por eso estamos viendo a Habacuc, Dios va a avivar su obra en medio de los tiempos finales. Y Dios no está desconectado con lo que nos pasa. Cuando vos te pones a ver por qué la miseria económica, por qué trabajamos y no nos rinde, por qué la miseria en el campo, por qué la sequía,
¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué los exilios? Y los trasladados de un lado hacia otro del mundo, y vamos a ver que el caos moral, el caos espiritual, es una desbarrancada sin freno. Esto no tiene otra salida. Hay una sola. Y lo que no entiende Habacuc es que una nación impía como la nación de los caldeos, mucho peor que los hebreos, los judíos, sirviera como una herramienta para purificar a la nación del profeta. Y le dice, Señor, vos sos santo y yo confío en tu carácter y aplico lo que yo sé en medio de los problemas a lo que me está pasando. Y él dice, no moriremos. Esos fueron los consejos que vimos el domingo pasado de cómo desarrollar fe o cómo confiar en los tiempos de crisis. Y vimos 5 consejos de Habacuc capítulo 1. En primer lugar, vamos a ver allí, referir lo que me pasa a Dios cuando yo estoy en crisis. Lo peor que puedo hacer es negar que eso esté ocurriendo, taparlo a eso. Yo tengo que referir a Dios. Habacuc le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿O por qué, Señor, me pasa esto a mí? Número 2, vimos que debemos reflexionar sin reaccionar. Número 3, recordar lo que sabemos de Dios. El profeta Habacuc está diciéndole a Dios, Señor, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios de pacto, tú eres un Dios roca fuerte, eres un Dios justo, eres un Dios limpio de ojos. Habacuc en medio de la crisis se concentra en el carácter de Dios, pero no solamente refiere algo mental a lo que él sabe del carácter de Dios, sino que lo aplica a la realidad que está viviendo. Y entonces él dice, por lo que tú eres, Señor, a causa de que tú eres un Dios de pacto que ha prometido a Abraham plantar a su descendencia en una tierra para siempre donde tú reines, nosotros no moriremos. Y el quinto consejo era responder con fe. ¿Por qué? Porque la profecía de Habacuc capítulo 1 es tomada por Pablo y es aplicada al Señor Jesucristo. Responder con fe en Cristo el Salvador. Luego le dice Habacuc a Dios, yo voy a tomar una decisión en cuanto a la respuesta que vos me has dado. Yo te pregunté, Señor, ¿por qué las cosas están en mi nación como están? Y vos me respondés que las cosas se van a poner de mal en peor y que vamos a purgar nuestros pecados, haberte dado la espalda con una nación como los caldeos, que nos va realmente a hacer mucho daño, nos va a hacer sufrir. Y yo no entiendo, pero voy a tomar una actitud. Y la actitud que Habacuc toma es la actitud con la cual se abre el capítulo 2. Mire lo que hace Habacuc. Dice él, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza confirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Fíjese cuál es la posición de Habacuc. La espera de Habacuc, como dijimos, no es una espera sin sentido. No es un pasar el tiempo de un modo ridículo, de un modo absurdo. La espera de Habacuc es una actitud correcta en medio de la crisis. Esa actitud que Habacuc toma en medio de la crisis, cuando Dios le dice lo que se va a venir, los tiempos tormentosos que se van a cernir sobre ellos, ese es un tiempo donde Habacuc empieza a desarrollar la esperanza en el Señor. Porque ni vos ni yo, de la misma manera que como sucedió con el reino del sur, Judá, estamos inmunizados contra el caos de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Pero hay una gran diferencia. Este pueblo canta cuando hay un mundo que llora. Este pueblo tiene esperanza cuando hay un mundo que no sabe qué hacer. Y si usted es parte del pueblo de Dios, en el nombre de Jesús,
¿Hasta cuándo vamos a esperar a que te muevas y te despiertes? Está pronta la venida del Salvador. Entonces, la espera de Habacuc no es una espera de resignación. No es como decir, bueno, Señor, yo me voy a cruzar los brazos y no voy a hacer nada, voy a esperar a ver qué va a pasar. No, la posición de Habacuc comporta 3 actitudes en el versículo 1. Mire, sobre mi guarda estaré. Esta palabra misheret significa mantenerse despierto. Habacuc se va a mantener con una actitud atenta. Va a abrir los ojos. Va a ser como los hijos de Isaacar, hombres entendidos en los tiempos que vivían, con discernimiento, pero sobre todas las cosas, ese discernimiento basado en lo que Dios le va a decir, en lo que Dios le va a responder. Sobre mi guarda estaré, es mantenerse despierto. 2, y sobre fortaleza afirmaré el pie. Y esto implica, en otras palabras, yo no me voy a mover. Yo me planto sobre la roca y no me muevo. La actitud en medio de la crisis es esa. La de esperar, en primer lugar tomando posición, mantenernos despiertos como un guardia y mantenernos en el lugar sin perder nuestra posición. Y tercero, dice, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder? La tercera actitud del profeta Habacuc es, me voy a mantener cerca. Esto es velar. Velar es mantenerse cerca. De ahí la idea de un velorio. El velorio es mantenerse cerca de la persona que partió y velar junto con los seres queridos de esa persona que ha partido. Eso es velar. Mantenernos cerca. Son prácticamente los tiempos de despedida, según consideramos con algunos hermanos, los momentos donde vos no podés estar ausente. Entonces, esta es la actitud que toma el profeta en medio de la crisis. Va a venir un imperio naciente y una nación que lo va a arrasar todo. Y no va a quedar nada. Lo que va a quedar solamente es la confianza puesta en el Señor. Y con una actitud de espera, el profeta se planta allí. Y el Señor dice, yo voy a esperar a lo que vos me vas a decir en medio de la crisis. Por eso quiero que veamos ahora 3 garantías que Dios le da al profeta en el tiempo de la espera. Y que tal vez te sirvan a vos, pero mucho más que dar un mensaje individual. Este es un mensaje para toda la iglesia. Porque estamos nosotros medio cansados de que se nos trate como individuos. Y estamos también mal acostumbrados a que se nos trate como individuos. El mensaje de Dios en el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento es para la iglesia. ¿Se entiende? Entonces vos, si has creído en Cristo, no sos un individuo perdido como una estrella en el firmamento. Sos parte de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios. Y hay 3 garantías para lo que esperamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es tu espera? ¿Qué estás esperando? ¿El que nada espera? Nada va a recibir. Si vos no esperas nada de la vida, ¿qué es lo que vas a recibir? Nada. Si usted no está esperando ningún tren se va a tomar. Entonces, como dice un pastor conocido, la preparación es la evidencia de que algo viene. La preparación es la evidencia de que algo está por llegar. Y nosotros debiéramos ejercitar la espera en un medio de una sociedad que es quick. Quick en inglés significa rápido. En medio de una sociedad que es easy, que en inglés significa fácil. Que todo lo queremos ya. En una sociedad en la cual todos nosotros tendemos a abandonar los procesos y de esa manera nunca vamos a ver los resultados. ¿Por qué ha bajado los brazos?
Porque has dejado de hacer lo que Dios claramente te mostró. Y has bajado tus brazos y nunca vas a ver resultado porque has abandonado el proceso. Por eso quiero preguntarte cómo es tu espera. ¿Qué estás esperando en tu vida? Y si nada esperas o no te preparas para nada, nada vas a recibir. Ahora, fundamentalmente es la espera en Dios que te consume de tal forma que como Job en el capítulo 13 y el versículo 15 dice, yo me voy a presentar ante Dios. Y dice ahí Job, aunque Él me matara, con todo yo en Él esperaré. Mire, aunque Dios me quitara la vida y aunque se me fuera la vida en el tiempo de la espera, yo voy a esperar en el Señor. Hermano amado, hermana amada, ¿por qué has abandonado lo que Dios te dio? Y has cortado un proceso y nunca vas a ver resultados por esta simple mala actitud de prenderte a una sociedad quick, a una sociedad easy, fácil, rápido, que lo que no viene en el momento, que lo que no me satisface no me sirve, entonces yo lo dejo. Ahora, Dios no es un Dios de evento, Dios no es un Dios de evento, porque la iglesia que se mueve por eventos es eventual. Dios no es un Dios solamente de sucesos. Dios es un Dios de proceso. Y lo que comenzó Dios en tu vida lo va a perfeccionar hasta el día pronto en que Él va a volver a buscarte. 3 garantías para los que esperan. Amigo, aférrese al Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Espere en el Señor. No se mueva. Plántese sobre la roca. Guarde allí su posición. Tome guardia. Vele. Manténgase cerca de la palabra del Señor. Manténgase en comunión con los santos. Manténganse en comunión permanente con la gente que lo anima, que lo eleva. Si usted está solo, se va a apagar como una brasa. Se apaga sola. Y si como pueblo de Dios nosotros nos movemos potentes en medio de estos tiempos finales, tenemos 3 garantías que son las mismas que Dios le dio a Habacuc. Número 1, la garantía de la gracia de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y esto implica que Dios tiene la última palabra y que si has confiado en el Señor, Él tiene la última palabra, por más que te digan lo que te digan, por más que pase lo que pase. Firmes en el Señor. Tomados de su palabra para siempre, porque su palabra se va a cumplir. Tarde o temprano, Él nunca llega tarde, Él tiene su tiempo. Y cuando nuestro cronos no se asocia con el kairos de Dios, nos empezamos a desesperar. Pero qué bendición es. La Biblia nos dice que es árbol de vida el deseo cumplido cuando llega el momento de la consumación de la promesa de Dios. Ahora, este Dios le dice a Habacuc, estás esperando, lo que yo te digo, escribilo, porque esa es la palabra de Dios. Dios tiene seguridad en lo que dice. Y dice, en medio de estos tiempos, vas a tener la primera garantía, Habacuc. Yo sé que estás dudando de mi proceder. Sé que estás viendo a tu alrededor una sociedad que se cae a pedazos. Sé que estás viendo que no hay un futuro promisorio para tus jóvenes, que se van del país, que no saben qué hacer con sus vidas, que caen presos en los vicios. Y que piensas por un instante qué va a pasar con los pequeños que hoy tienen 7, 8, 9, 15 años. Y no quieres ni pensar de lo que pasará. Y yo sé que estás pensando en eso. Y sé que estás dudando de por qué yo traigo una nación todavía mucho más impía y feroz para que trate con ustedes. Pero confía en mí, yo sé
perfectamente lo que estoy haciendo. Y él plantea esta especie de asimetría. Y plantea la injusticia tanto del pueblo hebreo como la injusticia de los caldeos. Y la Biblia nos dice claramente en la Escritura, está puesto en el libro de Romanos en el capítulo 3 y el verso 23, que no hay justo ni aún uno. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces nosotros somos como Habacuc. Creemos estar del lado que siempre tiene la razón y que nunca se equivoca. Por eso él pensaba, nosotros somos malos, pero no somos tan malos como aquellos. Y Dios dice, ustedes y aquellos no hay justo ni aún uno. ¿Cómo mantenernos en medio del tiempo de la crisis? Bueno, la gracia de Dios es una garantía y eso está en el verso 4. He aquí cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La manera de sostenerse en medio de un mundo con estas características es la de descansar en la gracia de Dios, porque todos somos injustos. Ahora, ¿por qué planteamos esto? Porque esta expresión, mas el justo por su fe vivirá, sirvió para que se mencione 3 veces en el Nuevo Testamento. Y se necesitaron prácticamente 3 libros del Nuevo Testamento para explicar esta frasecita de Habacuc. Cuando lees las 3 citas que el Nuevo Testamento hace de Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá, te das cuenta de que cada libro desarrolla un concepto distinto de esta frase. Y esta es la maravilla de la palabra de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos toma esta frase y desarrolla el concepto de la justicia de Dios en Cristo y la consecuencia de depositar nuestra fe en aquel que ocupó nuestro lugar en la cruz, siendo nuestro Cordero sustituto, nuestro Dios perdonador. Y dice que la consecuencia de creer en Él nos trae justicia, nos es imputada su justicia cuando nosotros le imputamos a Él nuestras injusticias. Y el justo por los injustos murió en la cruz, como dice 1 Pedro 3:18, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Romanos toma este versículo y desarrolla el concepto de la justicia de Dios. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otro libro toma esta frase y desarrolla todo el libro. La epístola a los Gálatas habla haciendo énfasis en la vida de aquel que es justificado por Dios. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 10, también toma esta frase, pero va a desarrollar el concepto de la fe. ¿Te das cuenta? Romanos desarrolla la justicia, Gálatas desarrolla la vida y Hebreos desarrolla la fe. 3 libros del Nuevo Testamento fueron necesarios para explicar esta poderosa frase de Habacuc. Quiere decir, en otras palabras, esta expresión, puedes confiar en que ninguno merece que yo actúe. Por eso cuando él se da cuenta de la injusticia propia, clama a Dios por misericordia. Y así se abre el capítulo 3 de Habacuc. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Y sabe qué? La misericordia de Dios, la gracia de Dios han sido posibles por el Señor Jesucristo. Por eso se dice que este pasaje es el abuelo de la Reforma. El abuelo de la Reforma, ¿por qué? Porque Habacuc lo dijo, Pablo lo tomó y lo desarrolló en Gálatas y también en el libro de Romanos. No sabemos aún a ciencia cierta quién fue el autor, escritor del libro de Hebreos, pero luego Martín Lutero en el año 1517 despertó la fe al leer esta expresión, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero decirle que la base de todo avivamiento espiritual descansa no en la fe,
en primer lugar, sino que anteriormente a eso, Dios trata con nuestro orgullo. Fíjese que esta es una expresión de poesía hebrea. La poesía hebrea tiene como dos platos de balanza, hemistiquio A, hemistiquio B. Se balancean como la balanza de dos platos. Y en un plato pone aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y como proverbio antitético, en el otro plato de la balanza dice más, el justo por la fe vivirá. Allí, en la antítesis de ambos hemistiquios de esta frase de la poesía hebrea, Habacuc está haciendo una comparación. Y compara al orgulloso con el justo y la fe con la carencia de rectitud. Lo que está queriendo decir aquí Habacuc es que lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino fundamentalmente el orgullo. Porque dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cuál es la base de todo avivamiento? Podríamos resumir esto en una expresión que escuché el domingo pasado de una hermana aquí, que leí también en otro lado, y es que todo avivamiento comienza por un quebrantamiento. ¿De qué? Si vos querés un avivamiento en tu vida, si queremos un avivamiento en nuestra nación, en nuestra iglesia. A ver, estoy siendo muy genérico con el término avivamiento, porque hay un término anterior en el plano teológico que es el término de la renovación espiritual. Pero sin entrar en esa discusión, planteo avivamiento para todos. Si nosotros decimos todo avivamiento comienza con quebrantamiento, ¿con qué te pensás que Dios quiere lidiar? Con el orgullo. Porque dice el texto, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero el justo, por su fe, vivirá. Me recuerda algunos pasajes del libro de Isaías, no me quiero demorar con esto, pero sí, ahora el Espíritu me lo está poniendo y lo voy a leer. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Número 1, la primera garantía al esperar es la gracia de Dios. Número 2, en medio del caos donde Dios va a derramar su ira en el juicio del pecado que no se condona, sino que tiene consecuencias y Dios tarde o temprano ejecuta su juicio, en medio del juicio del caos interno y externo, donde usted va a leer allí 5 ayes desde el versículo 6 hasta el versículo 20. Fíjense si Habacuc no está como sacando una selfie de lo que estamos viviendo hoy. Miren. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y te despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá.
Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. 15. Ay del que da beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Mire esto. Mire si no es lo que nos está pasando. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Verso 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. Es decir, confiando en ídolos muertos, en ídolos de creación propia. Y dice más, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu en él. Y fíjense que los ayes contra la sociedad vienen. Y en medio de ese ejercicio del juicio de Dios, versículo 5, dice también otro caos y otro flagelo que también es muy actual. También el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Mire usted aquí lo que hay. El avivamiento comienza con un quebrantamiento. ¿Y sabes qué es lo que es? Estamos hablando con el pastor Alejandro en estos días. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un verdadero avivamiento? Yo no hablo solamente de lo que le pasa al otro, ni hablo del problema que tengo. Cuando la iglesia está en una dinámica espiritual de avivamiento, hay un quebrantamiento tan grande que puedo decir lo que Cristo está haciendo en mi vida. No solamente hablar del problema X. Todo el mundo habla del problema X. Todo el mundo opina. Y hay mucha gente que le gusta hablar incluso de sus propios problemas, pero no quiere salir de ellos. ¿Sabes por qué? Porque se agarró de eso para hacer eso su sistema de vida y despertar la miseria en los demás, la misericordia en los demás. Guarda. Entonces, cuando hay una dinámica de avivamiento espiritual, el quebrantamiento, ¿qué hace? Hace confesar el pecado, hace mirar la miseria del humano ante la santidad del Dios que está en el control. Y lo que hace el verdadero avivamiento no es solamente decir, yo estoy viviendo esto sin temor a que te condenen del otro lado, sino que en gracia seas aceptado porque esa es la primera garantía del que espera. Sino que, además de decir, estoy luchando con esto, estamos teniendo victoria sobre esto. Sobre el alcoholismo, sobre la promiscuidad, sobre la envidia, sobre el orgullo que se quiebra, sobre el vicio, sobre la vagancia, sobre el materialismo, sobre los insultos y sobre toda categoría de pecado que esté lejos de la santidad de Dios. Es reconocido, es visto, pero no solamente descripto y nada más, como diciendo, mirá lo que estamos viviendo y lamámonos unos a otros las heridas, sino que estamos diciendo, en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que Dios hace. Es un Dios de gracia, pero en segundo lugar, es un Dios que da la garantía de su gloria. De que por más que pase lo que pase en las naciones y en la sociedad, y por más que venga un futuro negro por delante, hay un Dios que dice el versículo 14, llenará con su gloria toda la tierra. Y dice ahí el verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. ¿Te das cuenta? Lo que está diciéndole Dios a Habacuc, varón, hay un caos en la sociedad, todo se dirige hacia
hacia un punto final donde todo va a reventar. No esperes días mejores bajo el cielo. Pero sí, levantas tu mirada, y esperas en mí, vas a ver cómo la gloria de Dios cubre la tierra como las aguas cubren el mar. Y no hay nada que pueda superar, ni para el costado, ni para arriba, ni para abajo, la poderosa gloria de Dios que somete todo lo que ha creado por el poder de su palabra. Eso es. La gloria que Dios nos concedió al sernos creados, al crearnos. Que nos coronó de gloria y de honor. Salmos 8:5. La gloria que perdimos al caer en el pecado. Romanos capítulo 1. Cambiamos la gloria del Dios invisible y potente por darle gloria a cosas materiales. Entonces Dios nos entregó a toda clase de inmundicia, cometiendo con avidez los hombres pecados que desagradan a Dios y destruyen su vida. Pero la gloria ha sido restituida por la cruz del Calvario, de forma tal que todo aquel que cree en Cristo es restituido a la gloria de Dios, de la cual el pecado nos había separado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, todo aquel que cree en Él es restituido a la gloria, a la belleza de Dios. Y toda la gloria propia, que es, como dice Isaías capítulo 40, como la tierna hierba o como la flor que a la mañana brota y se esparce, pero a la tarde se seca y se cae. Toda la gloria de tus esfuerzos, de mis esfuerzos, dice Habacuc, todo eso está destinado a la ceniza, y lo que va a superarlo todo, lo que va a someterlo todo va a ser mi gloria. Así que nos conviene buscar la gloria de aquel que nos salvó. Y como dijo Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesús. La gloria de Dios va a cubrir el caos de la humanidad. Y la tercera garantía, que es la que más paz me deja todavía, es que después de todo este juicio de las naciones, que en el medio rescata la segunda garantía de la gloria de Dios, es la forma en la que Habacuc termina el capítulo 2. Mire, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué es esto? Que la tercera garantía para esperar en Él es que Él gobierna todas las cosas. Este Cristo coronado de espinas por mi pecado y por el tuyo, es alguien que venció la tumba, que la dejó abierta. Nunca más entrará por ella. Nunca más entrará por las puertas del Hades para arrebatar de Él a aquellos que estábamos en las tumbas espirituales de nuestros pecados. Nunca más. Porque Él lo transitó una vez y ha vencido a la muerte, al que tiene el imperio de la muerte para siempre. Nunca más va a volver por ese camino, porque Él es vencedor. Este Cristo que resucitó de los muertos ha sido hecho Señor y Dios. Y en su nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿no es hermoso pensar en que al final de todo su reino prevalecerá? Que más allá de tus dolores, de tus luchas, de tus esperas, más allá de las cosas que a lo mejor no entendés que pasan, más allá de tus porqués, al final su reino prevalecerá. Y si no merecía el perdón, tengo la garantía de su gracia. Y si todos mis esfuerzos estarán destinados a la ceniza, buscaré a partir de hoy edificar algo que perdure para siempre y que le dé gloria a su nombre. Porque todo quedará reducido a nada y la gloria de Dios cubrirá los cielos, los mares y todo.
será sometido a ella, porque finalmente su reino vendrá. Hay un libro del Nuevo Testamento que resume este pensamiento sencillo de Habacuc. Dios le dice a Habacuc: escribí lo que yo te digo, escribílo, porque tarde o temprano eso va a pasar. Y tenés 3 garantías para esperar en mí: la garantía de mi gracia, la garantía de mi gloria, la garantía de mi gobierno. Yo estoy en el control de lo que pasa, tranquilo. Y por más que tengas que pasar sufrimientos, mi reino al final vendrá. Cuando Pedro escribía a cristianos perseguidos, y muchos de ellos quemados por el loco Nerón, que los empaló una noche de julio y los encendió con brea para que iluminaran las vías principales de la Roma loca, imperial, Pedro les escribía a sus hermanos que estaban sufriendo y les hablaba del fuego de la prueba y les decía: es glorioso lo que estamos pasando, porque si su fe está sometida a fuego, va a quedar de lo que estás hecho. Y comienza su carta Pedro diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos, para una herencia incontaminada. ¿Qué más dice? Incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ustedes, si sufren en medio de una sociedad, confíen en mí. Agárrense como Habacuc de mi mano y con la otra luchen. Pero la victoria está en Cristo Jesús. Y termina diciendo Pedro su carta: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea el imperio y la potencia por los siglos de los siglos.